Gráficos. Este es el nuevo video. En este video vamos a explicar los gráficos, los tipos más básicos y algunos consejos para elegir el más apropiado para su investigación. ¿Qué es un gráfico estadístico? Es una técnica visual que va a permitirnos captar la atención del lector, presentar de forma sencilla, clara y precisa los datos. Esto nos permite que no haya error al leer la información, facilita la comparación de datos ya que destaca la tendencia y las diferencias. Por esto ilustra el mensaje tema que vamos a enseñar de nuestra investigación. Entonces tenemos una sencilla clasificación acá según el tipo de variable. Entonces nosotros teníamos dos opciones para estudiar, variables cuantitativas y cualitativas. Entonces para las variables cuantitativas existen las gráficas de variables que tienen datos discretos y continuos. Y para la cualitativa existen los que dan información nominal y la ordinal. ¿Pero qué son estos? Acá tenemos entonces la cuantitativa. Los datos continuos son aquellos que se pueden asumir un número incontable de valores. Y en ciencias por lo general suelen ser factores que varían a través del tiempo, por lo tanto tenemos aquí algunos ejemplos como estatura, peso, velocidad, distancia recorrida, volumen de agua, etc. Y los discretos son aquellos que asumen un número contable de valores y por lo general se asocian a factores que son más exactos, más concretos. Tenemos el número de hijos de una familia, la cantidad de dedos de la mano, el número de veces que una persona salió en la semana, etc. Variable cualitativa. Tenemos de tipo nominal, son aquellas que no responden a ningún orden específico. No se rigen por escalas ordinales y más bien corresponden a características de alto grado de independencia unas de otras. Entonces acá tenemos todas las emociones. Muchos están trabajando con emociones, con tristeza, con felicidad, con desmotivación. Está todo aquí siempre y cuando se trate como emoción en sí. Y en estos ejemplos de esta presentación tenemos el miedo. También tenemos otro tipo de datos que tal vez ustedes no lo están estudiando, que es la nacionalidad. Luego tenemos las variables cualitativas ordinal. Son aquellas que sí se aplican a una escala de orden, es decir, están sujetas a criterios ordinales. Por eso se conocen también como cuasi cuantitativas. Significa que la respuesta no me va a dar un número, pero yo puedo asignarle niveles. Por ejemplo, aquí tenemos nivel de satisfacción, muy típico en encuestas de comercio, donde dice poco satisfecho, muy satisfecho, y a veces tienen unos valores intermedios. Entonces también nosotros podemos aplicarla a aquellos datos de emociones. Entonces podemos poner si estuve muy triste, un poco triste o no estuve triste. Entonces podemos asignar niveles a estas emociones y podríamos hacer que esta variable cualitativa pase a ser de tipo ordinal. ¿Pero para qué? Acá tenemos el gráfico lineal, entonces. Este se compone de una serie de datos presentados por puntos unidos por segmentos lineales. Mediante este gráfico se puede comprobar rápidamente los cambios de tendencia a los datos. Entonces, como estos datos varían a través del tiempo, nos sirve para las variables cuantitativas. Entonces, tenemos dos ejemplos, precipitaciones mensuales durante el año, es el de aquí arriba. La tendencia acá no es clara, ya que de enero a febrero la cantidad de agua caída disminuye, sin embargo de febrero a mayo va en aumento, de mayo a junio vuelve a disminuir, de junio a agosto vuelve a subir, de agosto a septiembre baja y así. Tiene una cantidad de agua caída que es irregular a lo largo de los años y que esto se puede deber básicamente a los cambios de las estaciones. También a otros fenómenos climáticos que pueden afectar la zona de estudio. Luego tenemos otro ejemplo de la estatura de los hombres los primeros 15 años. Tenemos datos desde los 3 hasta los 15 años y aquí sí la tendencia se nota clara, que hay un aumento en la estatura de este sujeto de estudio que se corrobora año tras año. Todos los años crece un poco. Acá tenemos otro tipo de gráfico, el diagrama circular, también llamado gráfica circular, de pastel o diagrama de sectores.
Por lo general, se puede usar con números o porcentajes, pero yo prefiero que utilicen con porcentajes. Entonces se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable y consiste en que partir un círculo en proporciones. Entonces, si mi círculo equivale al 100%, lo tengo que partir en la cantidad de partes iguales que necesite para mis datos. Entonces, tenemos el primer ejemplo acá, vegetales. La pregunta podría ser, ¿qué vegetales como más frecuentemente durante la semana? Y acá la mayoría de las personas respondieron que comen zanahorias, es un 30%. Por lo tanto, se pinta de azul, que es el que corresponde a zanahoria, una proporción del círculo que equivalga a ese 30%. Luego tenemos que el 20% come tomate. Como el 20% es más pequeño, es menos que 30, la proporción pintada de rojo es más pequeña que la de las zanahorias. Luego tenemos que calabacines o zapallo italiano, un 15%, por lo tanto también es un poquito más pequeña que el rojo. 25% comen calabaza o zapallo normal del amarillo, por lo tanto tenemos una sección que corresponde a ese 25% y un 10% come papas. Tenemos otro ejemplo acá. ¿Qué mascota tienen en sus hogares? Tenemos que el 40% de estos encuestados dijo que tiene perro, luego un 25% que tiene gatos, un 10% que tiene aves, un 10% que tiene conejos y un 15% que tiene hámster. Entonces esto me va a servir para variables cualitativas y también para las cuantitativas discretas. Tenemos un polígono de frecuencia. Este se asocia también al gráfico de barras como un ejemplo, porque si leemos la descripción tal vez no es tan fácil de entender. Estos se construyen a partir de los puntos medios de cada clase. La utilización de los puntos medios marcas de clase son elevados al escenario gráfico mediante la utilización de polígonos de frecuencia. Entonces, como no queda claro, tenemos la imagen de acá arriba, tenemos las barras que serían las clases de las que menciona aquí en el texto, y el punto medio de esta barra sería la marca de clase. Entonces ahí marcamos los puntos de cada punto medio de cada marca de clase y luego tiramos líneas para unir todos los puntos. Como resultado nos queda una figura que nos representa, en este caso el ejemplo de abajo tenemos las notas versus la frecuencia, o sea, el número de niños que obtuvo esa nota. Este es un ejemplo internacional ya que va de 0 a 20. Nosotros tenemos una escala de 0 a 7, pero tenemos que, por ejemplo, en la línea roja, que es del grupo A, hay 6 niños que obtuvieron 15. Y ese es como su máximo, el máximo número de niños de ese curso se concentra en esa nota. Versus en el grupo B, que solo 5 niños obtuvieron una nota cercana a 11. Entonces, dada esta gráfica, podríamos decir que el grupo A tiene un promedio de clase o tiene notas superiores que al grupo B, ya que estas se concentran, las del grupo A se concentran mayormente en las notas más altas, versus las del grupo B que se concentran en las notas más bajas. Siguiente, gráfico de barras. Entonces, un diagrama de barras es un gráfico que utiliza para representar datos de variables cualitativas, ordinales o cuantitativas discretas. Y consiste básicamente en formar barras cuya altura va a ser proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores. O sea, mientras más personas digan que sí a ese factor que uno está estudiando, la barra va a ser más alta. Entonces tenemos acá las características del gráfico de barra. Las principales características son: el eje de la abscisa se colocan las cualidades de la variable. Y ya sea cuantitativa o cualitativa se van a poner ahí.
En el eje de las ordenadas se colocan las barras proporcionales a la frecuencia. O sea, hacia arriba, en este ejemplo que tenemos puesto acá, entonces va el número de personas que respondieron a esa pregunta en el valor que está descrito abajo. Y las barras pueden ser horizontales o verticales. Y todas las barras deben tener el mismo ancho. Acá tenemos un ejemplo de barra horizontal, donde dice miles de habitantes por zona y por edad. Entonces, en esta zona que estamos estudiando, solo una zona, la zona, vamos a decir la zona morada, hay niños de entre 0 y 9 años, aproximadamente 19.000, niños o ya adolescentes de 10 a 19 años, 20.000, personas entre 20 y 29 años, 15.000, entre 30 y 39, 11.000 aproximadamente. Y así nos muestra que a medida que aumenta la edad va disminuyendo el número de personas de esta zona. Por lo tanto, esta podríamos inferir que es una zona en desarrollo, ya que la mayoría de las personas se encuentran en etapa de adulto joven, joven o niños. Luego tenemos acá un ejemplo de barra vertical. En este caso pusimos un ejemplo donde se comparan dos tipos en base a una misma variable. Entonces acá tenemos una diferencia de sexo, tenemos niños y niñas. Entonces, ¿cuál es su deporte favorito? Tenemos que para el béisbol hay el mismo número de niños y niñas que dijeron que les gustaba más el béisbol. En este caso son 8. Por lo tanto, podremos deducir que es un deporte que le gusta a ambos sexos por igual. Luego tenemos el fútbol americano, donde tenemos un número mayor de niños que dijo que les gustaba el fútbol americano, ya que son 8 versus 3 niñas. Luego tenemos el fútbol, tenemos 6 niños y 10 niñas. O sea, en la zona donde se realizó esta encuesta, las niñas tienen una mayor preferencia por el fútbol que los niños. Luego en el tenis también diríamos que los 3 deportes que más les gustan a las niñas de esta zona serían fútbol en primera instancia, béisbol en segundo lugar y el tercero el tenis. Mientras que para los niños la primera preferencia estaría dada por el baloncesto, la segunda en empate con el béisbol tendríamos fútbol americano, béisbol, empate con 8 niños cada uno. Entonces nos permite hacer comparaciones entre las preferencias de los mismos niños, las preferencias de las niñas y comparar niños versus niñas. Así que este gráfico es muy útil para hacer este tipo de comparaciones. Recuerda, si aún tienes dudas, participa de las clases, consulta siempre ahí todas tus dudas a los profesores y si no, ya nos puedes escribir por WhatsApp, ir al colegio, etc. Ocupa todas las herramientas que tengas a tu alcance para lograr un mejor trabajo.